Bienvenidos a un nuevo vídeo y posiblemente ya el último del año por las fechas en las que estamos. Lo vamos a hacer en Minecraft Education, pero que sepáis que en Minecraft Java también hay muchos de estos ajustes, y de lo que vamos a hablar súper rápido son de los ajustes de accesibilidad que podemos encontrar dentro del juego para facilitar a los jugadores que puedan jugar sin ningún impedimento. Si nos venimos a los ajustes principales, tenemos el menú de accesibilidad con el que podemos activar el texto a voz, habilitar el lector de pantalla que nos va contando lo que hay, activar el texto a voz para el chat cuando escribamos, habilitar la apertura de mensajes del chat y mostrar sugerencias. Todo esto lo podemos activar para que ayude a nuestros alumnos o a cualquier jugador dentro del juego. También en controles, en teclado y ratón, podemos modificar la sensibilidad de estos, al igual que en mando y en tocar, para adecuarlo a las necesidades. Con el mando podemos hacer lo mismo y también trabajar con la sensibilidad y la sensibilidad del cursor del mando. En tocar lo mismo, tenemos los dos mismos ajustes y hasta el para zurdos que nos ayudan a todo esto. Y también podemos aumentar el tamaño del botón con el que se toca. Continuando dentro del menú general, tenemos también en el vídeo, para todas esas personas que tienen impedimentos visuales, podemos modificar el vídeo de la pantalla y también eliminar todas esas animaciones o todos esos extras que vienen, ¿no? Como el balanceo, las hojas llamativas, las burbujas o los cielos, para limpiar un poco la pantalla y que podamos ver de verdad lo que nos interesa. Todo eso lo hacemos desde estas opciones y siempre podemos irlas modificando y volver aquí a este menú para cambiarlas hasta que se adapten a nuestras necesidades. En sonido podemos quitar la música del juego y de hacernos falta también el volumen, aunque muchas veces el volumen es adecuado para las personas que tienen algún impedimento visual pero escuchan, ya que si dejamos este volumen activado van a oír cómo caminan por los diferentes materiales y saben más o menos por dónde están yendo. También podemos cambiar el idioma. Esto, si estamos en una clase y tenemos a un niño que viene de otro país, podemos ponerle el Minecraft en su idioma nativo, o incluso podemos utilizarlo para enseñar estos idiomas. Y como siempre tenemos el menú de cómo se juega, en el que va a explicarnos todo paso a paso, que es muy útil sobre todo pues para empezar. Como curiosidad, vamos a ver también el ajuste de accesibilidad que hay en el texto del chat en Minecraft Education Edition. Dentro del juego, cuando abrimos el chat pulsando en la letra T, tenemos esta ruedecita desde la que podemos configurar si se nos va a leer el texto, el tipo de fuente que va a utilizar y el tamaño de esta fuente. Veis aquí cómo va creciendo para que lo podamos leer mejor, y el espaciado entre las líneas para facilitar esa lectura. Podemos cambiar también el tipo de texto, ¿no? El color de ese texto, y si nos menciona, si sale nuestro nombre, de qué color va a salir, de manera que todo esto puede ayudarnos y ayudar a nuestros alumnos a utilizar el juego sin esos impedimentos, y siempre podemos luego restablecer los valores predeterminados. Y recordar que pulsando en la H siempre nos va a salir a la izquierda ese menú con las teclas principales de movimiento que nos pueden ayudar un montón. Y en los ajustes podemos modificar todo lo que hemos visto antes. Espero que os haya servido este vídeo y estaremos todos de acuerdo en que ojalá Minecraft siga trabajando en hacer el juego más accesible. Os dejo abajo en la descripción el link en inglés a toda esta información de accesibilidad y también en español en una web súper chuli que si queréis le echáis un vistazo. Y os dejo también por arriba el vídeo de un Minecrafter que juega Minecraft cuando es casi ciego para que veáis cómo estas personas utilizan Minecraft. Felices fiestas a todos y nos vemos el próximo año.